Buenas noches. Buenas noches a todos. Vamos a comenzar la charla. Vamos a hacer una oración, si me acompañan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos al Santo Espíritu que baje, que descienda en este lugar, que ilumine nuestras mentes, que abra nuestros corazones, ilumine nuestras mentes para recibir la verdad de la doctrina y para recibir la doctrina y para mí, para que me dé la gracia de poderla comunicar, y también nuestros corazones para que no sean endurecidos por nuestros apegos a las cosas temporales y que solamente Dios reine en ellos. Veni Sancte Spiritus repleturum corda fidelium et via moris in eis ingem accende. Emite Spiritum tuum et creabuntur et renovabis faciem terrae. Oremus Deus que corda fidelium Sancte Spiritus illustratione doquisti, da nobis in edum spiritu recta sapere, et eius semper consolationem gaudere. Per Christum Dominum nostrum. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Pues buenas noches, qué gusto estar aquí con ustedes. Espero que disfruten esta charla y como yo disfruto este conocimiento, en verdad lo disfruto. Tuve la gracia de estudiar en Estados Unidos, como ustedes saben, en el seminario de Nuestra Señora de Guadalupe, y pues el padre Berg, que es nuestro actual superior general, él estudió en un colegio que se llama la Universidad de Santo Tomás de Aquino. Y esta universidad pues tiene el gusto, ¿no?, de estudiar las primeras fuentes, tratar de ser muy tomística, aristotélica, ir y leer los textos de la Suma, ir y leer los textos de Aristóteles, y pues fui muy afortunado de tener esta formación. También una experiencia que tuve, ¿no?, fue que por mucho tiempo uno pensaría que antiguamente pues no había problemas, pero al parecer sí había ciertos problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque la teología moral se aprendía de los manuales y en general las teologías se aprendían de los manuales, y parte de la teología o de la experiencia de los seminaristas era aprender fórmulas de memoria, ¿no? ¿Qué es esto? Y bueno, lo macheteaban y llegaban a su examen y escribían exactamente lo que habían macheteado, ¿no? Y tuve un año de teología moral así, y me acuerdo que yo decía, bueno, pues es que estos son puras definiciones, pero a mí me interesa conocer el organismo. A mí me gustaría conocer el organismo del ser humano, el organismo psicológico, ¿no?, moral, espiritual, ¿no?, y saber cómo funciona. Porque está bien memorizar definiciones, pero qué hermoso es cuando comprendemos cómo funciona cada una de las partes y cómo se relacionan entre sí, ¿no? Lo mismo creo que pasa en la experiencia de ustedes, ¿no? Ustedes me podrán decir mejor, pero cuando vamos al catecismo, memorízate los dones del Espíritu Santo, memorízate los 10 mandamientos, memorízate el credo, y pues ya te aprendes una lista de cosas, presentas tu examen, ¿no? Y pues ya, ¿qué son los dones del Espíritu Santo? ¿Qué hacen en el alma? Pues no sé. Simplemente nos aprendimos una lista de cosas. Y entonces, la belleza de Santo Tomás de Aquino es que él une todo esto, ¿no? Y te manifiesta y te muestra no simplemente listas de cosas que tienes que memorizarte, sino gracias a la filosofía y gracias en gran parte a la filosofía aristotélica, te muestra un organismo viviente, ¿no? Un organismo viviente y real que se conecta a nuestra experiencia del día a día. Y entonces, pues sé que ustedes ya tuvieron varias charlas antes de esta, creo que les dieron las virtudes teologales, ¿no? Y bueno, el día de hoy vamos a hablar
sobre las virtudes morales. Y me imagino que ya hablaron de lo que es una virtud, de lo que es un hábito, ¿no? ¿Por qué? Porque si hablaron de las virtudes teologales, esto lo deberían tener claro. Pero vamos a repasarlo para que podamos comprender de lo que estamos hablando. Entonces, una virtud es un hábito positivo, un buen hábito, ¿no? ¿Qué es un hábito? Es una cosa que se hace es una disposición estable, ¿no? Algo que se hace repetidamente y que llega a ser parte de nuestra naturaleza, como una segunda naturaleza. Por ejemplo, el basquetbolista, ¿no? El basquetbolista, cuando está jugando con la pelota, ¿no? Pues después de muchas prácticas, pues los movimientos de la pelota, cómo tirar el balón, cómo anotar una canasta, ¿no? Se hacen casi naturales. Para la persona que no tiene el hábito, ¿no?, de jugar básquetbol, pues si intenta tirar una canasta, seguramente va a fallar, ¿no? ¿Por qué? Porque es una posición específica, una forma de tirar el balón que solamente después de muchas prácticas y de mucha repetición, pues se alcanza a dominar, ¿no? Y a esto se le llama un hábito. Y cuando entre más arraigado esté, pues más hábito es, ¿no? Pero decimos, hay virtudes y hay virtudes que son buenos hábitos y hay vicios que son malos hábitos. Entonces, los buenos hábitos son las virtudes. ¿Cómo se consiguen los buenos hábitos? Esto está interesante porque ustedes vieron las virtudes teologales, ¿no? Y en este sentido, las virtudes teologales son también virtudes, son hábitos operativos, pero son virtudes infusas. ¿Qué quiere decir? Entonces, que las virtudes teologales fueron comunicadas directamente por Dios en el día de tu bautizo. ¿Qué las hace distintas a las virtudes naturales, a las otras virtudes? Que las otras virtudes naturales las adquirimos a través de la repetición de los actos, ¿no? Como el basquetbolista. Bueno, la virtud de la fe no la adquirimos por estudiar mucho la doctrina, no la adquirimos por ir cada domingo a misa. A lo mejor eso ayudó, pero la virtud de la fe la recibimos porque Dios quiso, como un regalo. Es un regalo de Dios. Y entonces está acompañada de la gracia. Entonces, la gracia, ¿no?, está acompañada por todas las virtudes teologales, ¿no? O mejor decir, todas las virtudes teologales, las virtudes infusas morales y los dones del Espíritu Santo, pues nos vienen con la gracia del bautizo, ¿no? Pero entonces, una es un regalo de Dios y otra es una virtud adquirida. Las que vienen con la gracia son regalos de Dios que vienen simplemente porque Dios quiso, ¿no? Y las otras, nosotros tenemos que trabajar. Nosotros tenemos que poner nuestro empeño, nuestra dedicación, ¿no?, para alcanzarlas. Y entonces, ya, decíamos que hay virtudes, pero también hay vicios, ¿no? Entonces, en cuanto a las virtudes naturales, pues vienen los vicios, que son malos hábitos, ¿no? Hábitos malos. Entonces, pues nosotros seguramente sabemos lo que es un vicio, porque yo creo que la mayoría de la gente pues está luchando con uno o con otro, ¿no? Estamos en una continua batalla para tratar de consolidar la virtud en nuestra vida. Y esto es de todos los seres humanos, ¿no? Y de hecho, estas pláticas que son de tinta espiritual, ¿no?, pues dice Santa Teresa de Jesús, nuestra Santa Madre, Santa Teresa de Jesús, que si queremos alcanzar los niveles de contemplación, ¿no?, si queremos alcanzar grandes niveles de unión con Dios, pues de nada nos serviría hacer mucha oración si no nos aplicamos a las virtudes, ¿no? Entonces, pone el ejemplo, ¿no?, de monjas beatas, ¿no?,
que se la pasan haciendo oración, pero cuando se les pide que cumplan sus responsabilidades, pues dan un brinco, ¿no? Entonces, te engañan, dice, se engañan los que quieren llegar a grandes niveles de oración y no trabajan primero en las virtudes adquiridas. Y el día de hoy, en concreto, hablaremos de las virtudes cardinales, que hay dos tipos. Están las infusas y las naturales. Entonces, para entender qué son las virtudes cardinales, pues a mí me gusta explicarlo así. Entonces nos estamos guiando por el libro de Rollo Marín. Las virtudes cardinales se derivan del latín cardo cardinis, que son, pues, la cosa que llevan las puertas en la esquina para que abra y cierre. Entonces podemos imaginar una puerta, las bisagras, gracias. Entonces lo que abre la puerta son las bisagras, ¿no? Y entonces en un sentido, pues algunos teólogos lo ven como una metáfora, ¿no? Las bisagras que te abren la puerta a la felicidad, las bisagras que te abren la puerta al cielo, ¿no? Pues son estas virtudes, ¿no? Entonces hay todo un edificio que es necesario para entrar al cielo, pero las bisagras son las virtudes, son las cuatro bisagras en la puerta y son las 4 virtudes cardinales que son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Y entonces decimos que hay 4 virtudes cardinales. Y hay 4 virtudes cardinales que son como principales, pero además hay una subdivisión, ¿no?, de muchas otras virtudes que de alguna forma están conectadas a estas, ¿no? Cada una, ¿por qué son 4 virtudes cardinales? Se puede decir que son 4 por razón del objeto. ¿Qué es el objeto de la virtud? Se encuentra de 4 maneras, esencialmente en la misma razón y de una manera participada, en las operaciones y las pasiones. Ok, primero, a mí me gusta explicarlo así. Ya Rollo Marín lo explica de otra forma, pero a mí me parece más conectado a la naturaleza, ¿no? Tenemos 4 virtudes cardinales. ¿Por qué? Porque tenemos 4 potencias, todos los seres humanos. Potencias espirituales y potencias sensibles. Entonces, ¿cuáles son las potencias espirituales? El entendimiento y la voluntad. Las potencias sensibles es las pasiones. Las pasiones, que se divide en la pasión irascible y las pasiones concupiscibles. Entonces, cuando en el texto del Génesis dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, se refiere a que el hombre tiene las potencias espirituales del entendimiento y de la voluntad, ¿no? Estas potencias que nos hacen seres personales, seres que se relacionan, ¿no?, pues es el entendimiento y la voluntad. Y estas 2 potencias espirituales son perfeccionadas por las 2 primeras virtudes cardinales. La primera es la prudencia, la segunda es la justicia. La prudencia ordena el entendimiento, ¿no?, en cuanto a sus operaciones, y la justicia, ¿no?, que ordena, pues, la voluntad, de que es al ser un hábito, ¿no?, decimos, firme, pues lo que quiere decir es que constantemente la voluntad ama y quiere dar a cada quien lo que le corresponde, ¿no?, porque esa es la virtud de la justicia, ¿no? Y finalmente las potencias bajas, ¿no?, o las potencias sensibles que compartimos con los animales, que son la pasión irascible y la pasión concupiscible. Entonces, se distinguen entonces las potencias por su objeto. ¿Qué es lo que busca, no? El entendimiento busca la verdad. La voluntad busca el bien. Pero las pasiones, ¿qué buscan? Las pasiones buscan
el bien sensible. Entonces, esto es lo compartimos con los animalitos, ¿no? A veces vemos la cara del gatito y pensamos, ay, mira, parece que está pensando, parece que casi que es humano, ¿no? O vemos las reacciones del perro y sentimos, ¿no? Como que son muy humanas. Y decimos, mira, qué inteligente el perrito. Bueno, en realidad, estos gestos, estas emociones que vemos en el perrito, no es que los hagan más humanos. Es que en realidad las pasiones nosotros las compartimos con ellos. No es que los perritos sean muy humanos, sino que nosotros somos como los perritos. Compartimos como los animales las pasiones. ¿Cuáles son las pasiones? Por ejemplo, de la pasión irascible, la ira, la esperanza, la desesperanza, el temor, la audacia. De las pasiones concupiscibles, el amor, el odio, el deseo, la alegría y la tristeza. Y entonces los animalitos tienen todas estas emociones. Entonces, estas emociones no son comunes a los ángeles. Los ángeles no tienen estas emociones, ¿no? O sea, estas emociones nos hacen similares a los animales, no nos hacen similares a los ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles tienen solamente entendimiento y razón. De alguna manera, pues aman el bien, ¿no? Y buscan el conocimiento de la verdad, ¿no? Y odian el mal, pero de una manera distinta, de una manera espiritual, no como los animales que aman el bien sensible, ¿no? Y entonces aquí vemos todas las confusiones que hay en cuanto a las emociones, ¿no? Que los adolescentes o los pubertos tienen, ¿no? Es que la amo. O a veces también los rucos, ¿no? También tienen estos problemas de ubicar qué es amor y qué es simplemente una pasión sensible, ¿no? Entonces, la pasión sensible es la búsqueda del bien sensible. El amor, entonces, el amor en un sentido espiritual, pues es mucho más elevado que simplemente buscar sentirse acompañado, sentirse bien, sentirse a gusto, ¿no? Estas son cuestiones sensibles. El amor espiritual, ¿no? Pues una de las manifestaciones más grandes, ¿no? Que viene con la justicia o manifestación de la justicia, es el martirio. Y en el caso del martirio, ¿no? Pues lo que menos que se busca es el bien sensible. Y por eso es una de las manifestaciones más altas de esta virtud. De la fortaleza, por ejemplo, más bien es una de las manifestaciones más altas de la fortaleza. ¿Por qué? Porque se busca el bien espiritual aún al coste de todos los bienes sensibles, ¿no? Y entonces, y en esto se manifiesta más claramente que no hay búsqueda de nada sensible. Y entonces, pero entonces, cada una de estas virtudes tiene el trabajo de moderar estos apetitos sensibles y también el apetito intelectual, que es la voluntad. Y de llevarla a su perfección, al perfecto orden. Y en eso está la primera explicación que da Arroyo Marín. ¿Por qué son 4? Bueno, el bien de la razón, entonces, todo para que una persona esté ordenada, el objeto primero tiene que ser determinado por la razón. ¿Qué voy a hacer? Bueno, lo que sea bueno. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer lo que sea bueno. Y entonces, normalmente si fuéramos personas ordenadas y virtuosas, nosotros pensaríamos lo que es correcto y obviamente lo haríamos, ¿no? Pensaríamos qué es lo que es correcto, querríamos hacer lo que es correcto y nuestras pasiones nos ayudarían a obtener eso que es correcto. Entonces, en un orden ideal, en un hombre virtuoso, así funciona. Pero ¿qué pasa en la realidad? ¿Sabemos cuál es la cosa buena? Bueno, primero, ¿no? Quizás no sabemos qué es la cosa buena. Hay un error en el orden de la prudencia, ¿no? No tenemos buena educación y por lo tanto no sabemos lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Pues estamos viciados por nuestra sociedad, ¿no? Y hay una dificultad de conocer la verdad. Bueno,
Luego, nuestra voluntad, que aún sabiendo el bien, lo que es bueno, ¿no? Se determina a seguir lo que le gusta más a sus pasiones, ¿no? Es que ahorita me siento cansado, sé que tengo que ir a trabajar, sé que tengo que ir a misa, pero ahorita me siento cansado, me voy a quedar aquí un ratito más, ¿no? O bueno, yo sé que no debería de estar con esta persona, pero pues, eh, me siento muy a gusto con esta persona y pues sé que voy a ofender a Dios y que voy a lastimar a mi familia, no sé, y pues la pasión, ¿no? Entonces, la pasión desordenada pues lleva a tomar la decisión incorrecta, ¿no? Y después, ¿no? Vemos, por ejemplo, en el caso del adulterio, ¿no? En el caso del adulterio, la persona hasta se convence a sí misma, ¿no? De que esto está bien, de que no pasa nada, ¿no? Pero en realidad, qué es lo que está guiando ahí? Las pasiones, ¿no? Es que me siento solo, es que quiero estar acompañado, es que quiero esto, es que está bien chula, whatever. Entonces, no guía la razón, sino que guían las pasiones. Y en el hombre virtuoso, entonces, no pasa así. En el hombre virtuoso, sabe lo que es lo correcto, quiere lo que es lo correcto, y sus pasiones, aunque quieran otra cosa, aunque podrían querer otra cosa, están tan bien ordenadas y subordinadas a la razón y a la voluntad que siguen con facilidad lo que la mente les ponga, ¿no? Entonces, de nuevo, como el basquetbolista, ¿no? No tiene que pensar, ¿cómo voy a agarrar el balón? ¿Qué posición debo de tener para tirar el balón? El hombre virtuoso no se pregunta, oye, ¿me voy a quedar 5 minutos más dormido o voy a ir a misa ya? ¿No? El hombre virtuoso no lo piensa, simplemente lo hace. Actúa rápida, prontamente, ¿no? Fácilmente y con gusto. Incluso disfruta levantarse para ir a misa, ¿no? Igual el basquetbolista no piensa mucho en lo que va a hacer, está tan familiarizado, tan connaturalizado de estos gestos, de estas posiciones, que hace, hace ver fácil, ¿no? Tirar el balón y anotar una canasta. Entonces, eso es la virtud. Desde el punto de vista psicológico, el hábito operativo es una cualidad difícilmente movible que dispone al sujeto para obrar fácil. Entonces, difícilmente movible. ¿Qué quiere decir? Que no es virtuoso el hombre que que hoy no se emborracha, pero que en un mes sí se emborracha, ¿no? O sea, que se puede contener por un momento, por un mes, pero después regresa al vicio, ¿no? Entonces, el hombre virtuoso realmente ha conquistado esta acción de tal forma que puede con tranquilidad, ¿no? Es algo que es estable y que está bien cimentado en su persona. Es fácil, entonces el hecho de que está bien cimentado, pues hace que la operación sea fácil, pronta y deleitablemente. Entonces, la prontitud, ¿no? Aquí también la devoción, ¿no? Muchos tenemos pensado que la devoción a Dios significa sentir bonito. No, el devoto es el que actúa prontamente, el que sabe lo que es bueno y prontamente lo hace. Y deleitablemente, ¿no? El hombre virtuoso se disfruta de hacer lo que es correcto y no siente dificultad, no se pregunta, ¿haré esto o no lo haré? Las virtudes naturales o adquiridas se engendran en el hombre a fuerza de repetir los actos. En las sobrenaturales o infusas, la única causa productora es la infusión divina. Y aquí tenemos que hablar de otra cosa, que son de las virtudes morales infusas. Entonces, así como hay virtudes teologales, Santo Tomás de Aquino piensa que debe también de haber virtudes infusas que ayuden a alcanzar el objeto de la salvación. ¿Por qué? Porque las virtudes naturales
ordenan nuestras pasiones al bien natural, ¿no? Entonces, nosotros hemos visto en la calle que hay muchas personas que son virtuosas, que no son religiosas, pero que son virtuosas, ¿no? Que tienen ciertos semblantes de virtud, ¿no? Que a lo mejor son trabajadoras, que a lo mejor son respetuosas, amables, ¿no? Es decir, la virtud natural existe con la religión o sin la religión, con la gracia o sin la gracia. ¿Se puede alcanzar de manera perfecta sin la gracia? No. Siempre habrá dificultades. Pero estamos hablando de órdenes distintos. Las virtudes cardinales primeramente se refieren de una forma natural. Pero en cuanto hablamos del orden sobrenatural, Santo Tomás de Aquino piensa que es necesario que haya la infusión en el alma de ciertas virtudes que sean morales infusas, ¿no? Que son estas mismas virtudes, se asemejarían a las mismas virtudes cardinales y a todos sus derivados, pero de una manera infusa por Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que, bueno, la prudencia te ordena hacer la cosa que es razonable con el fin de obtener el bien. Muy bien. Pero la virtud de la prudencia infusa, pues no se guía solamente por la razón, sino que se guía por la fe. Y por eso, como estamos tratando de cosas que son sobrenaturales, pues se hace necesario utilizar pues un organismo que no sea meramente natural, sino al estar buscando un objeto sobrenatural, pues es necesario que haya virtudes infusas en el alma que también ayuden a alcanzar este bien de una manera mejor. Por ejemplo, a mí me parece el ejemplo del cohete, ¿no? Si quieres llegar a la luna, necesitas un cohete, ¿no? Tú podrás querer llegar a la luna, pero si no tienes un cohete, no puedes llegar a la luna. No importa que lo quieras, no importa que te guste, ¿no? Para llegar a la luna necesitas un cohete. Bueno, en el orden sobrenatural, para llegar al cielo, tú necesitas la gracia, ¿no? Y aparte de la gracia, necesitas todo un equipo de herramientas, ¿no?, que te ayuden a alcanzar el fin sobrenatural que es el cielo, ¿no? Entonces, Santo Tomás de Aquino dice que las virtudes morales no solamente se requieren las virtudes morales naturales, sino que el hombre requiere de las virtudes espirituales para poder alcanzar el cielo. ¿Y por qué? Entonces, porque eso lo hace, porque por razón de su esencia, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un fin completamente alejado de nuestras fuerzas naturales. Y luego, nuestro organismo pues tendría que estar dispuesto para alcanzar aquello que pues tiene como objetivo, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, también me gusta pensar en un carro, ¿no? Un carro, a lo mejor en la naturaleza, pues tenemos un carro normal, ¿no?, que usa gasolina, ¿no?, y puedes manejarlo, ¿no?, 180, cuando mucho, 200 kilómetros por hora, ¿no? Y es pues un carro normal. Pero si tú quisieras ir a una velocidad más alta, pues necesitas equipar tu carro, equiparlo, ¿no?, y ponerle ciertos aditamentos, ¿no?, para que sea capaz de ir a una velocidad mucho más grande, mucho más alta, ¿no? Y ponerle el nitro, ¿no?, y disponer el motor, ¿no?, para que pueda llevar esos aditamentos. Y entonces, pues de igual forma, entonces Dios ha dispuesto, ¿no?, en el día de nuestro bautizo, que no solamente nos da la gracia,
sino que nos da todos estos aditamentos que son las virtudes teologales y las virtudes morales infusas para que este carro pueda alcanzar su fin con mayor facilidad y con mayor naturalidad, ¿no? Si no tuviéramos estas virtudes morales infusas, entonces el carro pues iría con trabajos, ¿no? O a lo mejor, ¿no? Podríamos imaginar que tú le metes un aditamento de turbo al carro, pero no le pones todo lo que necesita para llevar ese aditamento, ¿no? A lo mejor una estructura más fuerte, ¿no? Que sostenga mejor el motor, un motor más grande, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? Pues que se rompería el motor, ¿no? ¿Por qué? Porque no está adecuado a ese aditamento. Entonces, Dios pone las virtudes morales infusas en el alma para que sean capaces de alcanzar el fin sobrenatural. Entonces, las cosas que nosotros hacemos día a día en las cuestiones de nuestra religiosidad, a lo mejor a nosotros nos podrá parecer cotidianas, ¿no? Pero en realidad son cosas grandísimas. O sea, cada acto de fe, cada acto de caridad, cada acto de esperanza, ¿no? O cada virtud moral, ¿no? Que nosotros ejercitamos por amor de Dios, ¿no? La paciencia de tener paciencia unos con otros, ¿no? Por amor de Dios, pues a nuestros ojos podrá pasar desapercibido. Pero en el orden de la gracia, pues está pasando algo que es gigantesco, ¿no? Es como literalmente más sorprendente que un cohete que va al cielo. ¿Por qué? Porque un cohete que va al cielo está en el orden natural, pero en el orden de la gracia, una obra de caridad, dice Santa Teresita del Niño Jesús, recoger una basura por el amor de Dios, ¿no? Entonces, ese acto de caridad, ese acto que hizo, ¿no? Pues se transforma en un acto sobrenatural, ¿no? Y por esa intención, por ese amor con que lo hizo, ¿no? Pues se supernaturaliza y se hace algo gigantesco y grandísimo, ¿no? Que a lo mejor pasa desapercibido al ojo sensible, pero en la realidad es algo súper luminoso y súper grato a Dios. Y entonces tenemos este doble aspecto. Las virtudes cardinales, naturales, y las virtudes morales infusas, ¿no? Que también incluye la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, ¿no? Y todos sus derivados. Pero unas están ordenadas, ¿no? O nos disponen para alcanzar nuestro fin, que es la bienaventuranza eterna, y otras que nos disponen para alcanzar, no solamente que nos disponen para alcanzar el fin natural del hombre de una mejor manera, ¿no? Entonces, ¿cuál es el fin natural? La felicidad temporal, ¿no? ¿Cuál es el fin sobrenatural? La felicidad sobrenatural. ¿Cuál es el fin natural del hombre, de su entendimiento? La contemplación de la verdad. ¿Cuál es el fin natural de la voluntad del hombre? El amor del bien, ¿no? Pero en un sentido filosófico, ¿no? Pero del bien, el amor al bien. ¿Cuál es el fin de sus potencias sensibles? Pues estas potencias sensibles, pues que le ayuden a alcanzar la felicidad espiritual, ¿no? Y natural del hombre. Un filósofo puede ser feliz, ¿no? Llevar una vida ordenada y todo eso. Pero esta no es la vocación última del hombre. La vocación última del hombre es su entendimiento, está hecho y está llamado no solamente a conocer la verdad, sino a conocer el autor de todo, ¿no? A la verdad misma. Y entonces, esto está muchísimo más alto del bien natural y pues comprender y conocer a Dios y poder verle, ¿no? En el cielo, pues no seríamos capaces, ¿no? En el Antiguo Testamento. Entonces,
simplemente ver a Dios, pues decían, es la muerte, ¿no? Porque ¿quién puede ver a Dios? Porque es inmenso, es hermoso, es infinito, ¿no? No podemos comprenderlo. Y por lo tanto, moriríamos si lo viéramos. Pero, a través de las virtudes teologales, a través de las virtudes morales, ¿no? Pues nos disponen y nos preparan para esta vida que es sobrenatural, ¿no? Así, en el intelecto, ¿no? El entendimiento, la visión de Dios, en la voluntad, la posesión de Dios, ¿no? Que va muchísimo más alto de lo que va las potencias naturales del hombre. Y por eso es necesario este equipamiento para poder alcanzarlo. Ahora, regresando a las virtudes naturales, pues de nada, pues no podríamos llegar muy lejos en nuestra vida espiritual si no trabajamos primero con las virtudes morales, naturales. ¿Por qué? Pues ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa en la realidad? Pues muchos de aquí vamos a misa todos los días, o comulgamos bastante seguido, ¿no? Y sin embargo, a veces nos damos cuenta, ¿no? De que no se nota. No se nota. Hay mucha gente en todo el mundo, ¿no? Que va a misa, que recibe los sacramentos y no se nota. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no? ¿Por qué no está funcionando la gracia o qué pasa? Bueno, entonces es lo que dice Santa Teresa, ¿no? De que si queremos alcanzar la santidad, pues necesitamos dedicarnos a trabajar los buenos hábitos, las virtudes morales, ¿no? Y tampoco queremos ser pelagianistas, como si nuestro esfuerzo pudiera alcanzar la santidad, ¿no? O la gracia, o la bienaventuranza de Dios. No, la gracia nos ayuda, pero es necesario, la gracia, ¿no? Supone la naturaleza. Es necesario que haya, que exista, pues una base natural de virtudes, ¿no? Para que puedan salir grandes santos, ¿no? Y a mí me llama la atención, ¿no? Por ejemplo, Santa Teresita del Niño Jesús, no es que no tenga otros ejemplos, pero escojo los favoritos. Pero me llama la atención, casi todas las hijas santas. O sea, una familia, los dos padres santos, las dos hijas santas, ¿no? Pues ¿de qué te habla eso? Pues de que había una sociedad que era una buena sociedad, ¿no? Que fomentaba las virtudes, que fomentaba el amor a Dios, que entonces había todo un entorno, ¿no? Dos padres, ¿no? Que decidieron vivir de acuerdo al plan de Dios, ¿no? Que luchaban por ser virtuosos, por ser santos. Y entonces, este contexto natural, pues, se vio reflejado, ¿no? En hijas santas, ¿no? Fue el fruto, fue hijas santas. Entonces, la gracia, pues, supone a la naturaleza, ¿no? No puede, si no hay virtudes naturales, pues la gracia no puede operar, sí puede operar, porque Dios puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero lo que digo es, naturalmente, el orden que está establecido es que la gracia, pues, funciona con la naturaleza del hombre. No la destruye, ¿no? Sino que orgánicamente la lleva a su perfección. Y una presupone a la otra, ¿no? Y entonces no podremos alcanzar la santidad si no nos dedicamos a las virtudes. Y entonces el perfeccionamiento, ¿no? De nuestro entendimiento por la prudencia, el perfeccionamiento de nuestra voluntad por la justicia y el perfeccionamiento de nuestras pasiones, ¿no? Por la fortaleza y la templanza. Y ahora, hay otro aspecto
que también ayuda a entender esto, que son las 4 heridas del alma. Entonces, algo que pasa, ¿no? Hablando de las virtudes naturales, ¿no? Algo que pasa es que vemos al perrito y decimos, mira, si toda la gente del mundo fuera tan buena como este perrito, el mundo sería un mejor lugar, ¿no? Incluso los naturalistas, ¿no? Y el hombre moderno dice, ojalá que el hombre no existiera y que solamente existieran los animalitos, porque el hombre es malo. Bueno, es que en cierta forma tienen razón en algo. Es que los animalitos viven ordenadamente, actúan de acuerdo a sus pasiones. Y esto es bueno, ¿no? Si el perrito tiene hambre, busca la comida, ¿no? Y come. Si tiene sed, busca el agua o sea, actúa de acuerdo a sus pasiones y esto es ordenado y esto es bueno en el perrito. Por eso si un perrito, ¿no? Se destruye tu sala, pues no le echas la culpa al perrito. Tú fuiste el que no educó al perrito, tú fuiste el que dejó al perrito dentro de la sala, ¿no? Y a lo mejor le vas a dar castigo para tratar de educarlo, pero en sí mismo la culpa no recae en el perrito. El perrito simplemente hace lo que los perros hacen, ¿no? El problema es tú que no lo educaste o que fuiste descuidado, ¿no? El perro no tiene libertad en esa forma que nosotros la tenemos. No son seres pensantes. Y entonces aquí viene el problema que encuentra el hombre después de la caída. Después de la caída, el hombre se encuentra en un desorden. Le viene la ignorancia, la oscuridad en el intelecto, le cuesta trabajo conocer la verdad, ¿no? ¿Cuánto trabajo nos cuesta estudiar, memorizar cosas, ¿no? ¿Cuánto trabajo nos cuesta llegar al conocimiento de la verdad? Incluso entre intelectuales, ¿no? No se pueden poner de acuerdo. ¿Por qué? Porque después del pecado original, entonces una de las consecuencias pues fue la ignorancia, la oscuridad en la mente para conocer la verdad. Otro de los defectos, ¿no? En la voluntad, entonces la malicia, ¿no? La voluntad que está hecha está hecha para amar el bien, de repente, ¿no? Por el pecado, se torna hacia el mal, que es una contradicción en sí misma, es contra la naturaleza del hombre. Y en ese sentido, pues sí vemos que los animalitos hacen lo que les corresponde, pero el hombre, por el pecado, ha pervertido su naturaleza. Ha pervertido su naturaleza. Y entonces, en las pasiones animales, ¿no? Del hombre, que es la irascible y la concupiscible, que son apetitos sensibles, pues ¿qué pasa? Pues que quieren las cosas desordenadamente, ¿no? De una manera desordenada. Y que en lugar de que reine la razón, terminan reinando las pasiones. Y entonces por eso también entendemos pues que es natural que el hombre necesita de las virtudes. Y por eso las virtudes cardinales no es como que el cristianismo las haya inventado, ¿no? Estas virtudes cardinales ordenan al hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque estas potencias están desordenadas, ¿no? Los filósofos antiguos vieron el desorden que había en el hombre y entonces dijeron, ¿cómo lo vamos a ordenar? Ah, pues con las virtudes. ¿Quién fue este filósofo? Especialmente Aristóteles. Entonces Aristóteles se dio cuenta que era necesario la práctica de las virtudes para alcanzar la felicidad, ¿no? Y entonces todos los hombres del mundo están en esta lucha, ¿no? Por tratar de alcanzar la felicidad natural, ¿no? Y tratar de ordenar sus pasiones de acuerdo a su intelecto, a su entendimiento. Pero nosotros no solamente tenemos las fuerzas de la naturaleza, no solamente tenemos nuestra voluntad para conquistarnos a nosotros mismos, sino que también tenemos la gracia de Dios, ¿no? Que la gracia de Dios es muchísimo más poderosa que nuestras fuerzas, porque no somos nada, somos miseria, pero Dios puede más que nosotros, ¿no? Y entonces aquí están también pues esta ayuda que Dios nos da, ¿no?
no solamente las virtudes, no solamente la gracia que nos hace capaces de Dios, las virtudes teologales que nos hacen partícipes de la vida divina, las virtudes morales, ¿no? Que nos hacen capaces de actuar en la vida diaria, ¿no? Ya sea sufrir con paciencia las debilidades de otros por amor de Dios, ya sea la estudiosidad por amor de Dios, ya sea la honestidad por amor de Dios, ¿no? Entonces, cuando se están ordenando no solamente un fin natural, pues estas virtudes pues no son solamente naturales, sino que son sobrenaturales, porque están ordenados hacia un fin sobrenatural. Y entonces, no solamente tenemos la gracia que nos ayuda a perfeccionar nuestras virtudes, que en los santos, ¿no? Lo hace de una manera magnífica, ¿no? Y excelente, ¿no? Sino que nos hacen capaces de que estos actos sean mucho más perfectos que el mero acto natural, ¿no? Que tengan un fin muchísimo más alto que el mero fin natural. Y bueno, pues les puedo seguir platicando, por ejemplo, de las virtudes, de las pasiones, ¿no? Irascible y concupiscible. Estas dos pasiones tienen como objeto el bien, ¿no? El bien sensible. Y son estas pasiones lo que nos hace semejantes a los animalitos. Pero si las dos tienen el mismo objeto, ¿por qué, dice Santo Tomás, por qué necesitamos dos tipos dos pasiones, dos potencias? Bueno, dice, es que una potencia, la pasión irascible, que es perfeccionada por la fortaleza, pues busca ordenar las pasiones que tratan de las cosas que llevan mucho tiempo. Unas son para las que son inmediatas y otra potencia, la potencia que trata las cosas que son inmediatas es la concupiscencia, la potencia de la concupiscencia, y la que trata de las cosas que son más difíciles de alcanzar, que llevan más tiempo y más esfuerzo, son las irascibles, ¿no? Por eso, la fortaleza es la virtud que perfecciona las pasiones irascibles, y la templanza la que perfecciona las pasiones concupiscibles. Y por ejemplo, de la fortaleza, ¿no? Como se trata de algo que es difícil de alcanzar, entonces salen de esta misma virtud la paciencia, la longanimidad, ¿no? La perseverancia, la constancia, ¿no? Entonces, la virtud de la fortaleza la virtud natural de la fortaleza es la que te lleva a alcanzar metas difíciles, como ¿cuál? Como acabar tu carrera, ¿no? Tu carrera profesional. Eso fue gracias a la fortaleza, eso fue gracias a la constancia, ¿no? A la estudiosidad, pero son virtudes, ¿no? que requieren, ¿no? Mucho tiempo, mucha dificultad. Construir una casa es una cosa grande, no se consigue del día a la mañana, ¿no? De la noche a la mañana. Se tiene que trabajar con mucho tiempo. Entonces es la virtud de la fortaleza, ¿no? La que te acondiciona para alcanzar ese fin. Y entonces una persona que no tiene esa paciencia, que no tiene esa perseverancia, que no tiene esa constancia, entonces no va a ser capaz de acabar una carrera, de construir una casa, de conseguir un trabajo estable. ¿Por qué? Porque no tiene estas virtudes que tratan de las cosas que son sensibles, porque una casa es sensible, un título es una cosa sensible, un trabajo es una cosa que te trae cosas sensibles, pero son cosas que llevan mucho trabajo y que requieren mucha dificultad, ¿no? Mucha fuerza. Y entonces por eso tenemos la virtud de la fortaleza.
Pero hay otras cosas que son fáciles y que se adquieren rápidamente, ¿no? Y que también son bienes sensibles, como por ejemplo la bebida, la comida, el sueño, la cama, ¿no? Estas cosas, pues el descanso, ¿no? Estas cosas se pueden alcanzar rápidamente, ¿no? Y son bienes como, pues, que se pueden tener fácilmente, ¿no? Y para este tipo de bienes sensibles, pues hay otra virtud que los regulariza o que los rige, que es la virtud de la templanza. La templanza entonces se encarga de moderar estos apetitos. Y entonces se sirve de la vergüenza y de la honestidad, que son sus partes integrales. Sus partes subjetivas, entonces, pues es la abstinencia, ¿no? La sobriedad, la castidad, la virginidad. Entonces estas virtudes de la templanza, pues estas partes de la templanza también forman parte de ella, ¿no? O otras partes potenciales sería la continencia, la mansedumbre, la clemencia, la modestia. Y entonces una persona que ha alcanzado estas virtudes, pues es una persona perfecta, ¿no? Entonces, que ha moderado sus apetitos de templanza, que ha moderado sus apetitos con respecto a la fortaleza, pues ha alcanzado cierta perfección. Pero hay una perfección a nivel natural, ¿no? Pero hay una perfección a nivel sobrenatural. Entonces es todas estas virtudes ordenadas hacia el fin sobrenatural. Entonces es que son elevadas, ¿no? No solamente, por ejemplo, la virginidad, la castidad, ¿no? Una persona podrá ser continente, pero si una persona es continente y virgen y casta por el amor de Dios, pues esto hace que esa virtud natural pues sea supernaturalizada, ¿no? Y pues produzca frutos de gracia y de bienaventuranza eterna. A la vez, ¿no? Todas estas virtudes naturales no se pueden alcanzar de manera perfecta sin la gracia. ¿Por qué? Porque todos los hombres pues tienen estas manchas del pecado, esta concupiscencia, pues que los hacen estar batallando, ¿no? Y aunque veamos en la calle, ¿no? Ciertas personas irreligiosas que parecen tener virtudes, pues nunca las tendrán de manera perfecta. ¿Por qué? Porque solamente con la gracia se puede ordenar perfectamente el hombre, ¿no? El ejemplo que a mí me gusta, ¿no? Es el ateo, ¿no? Pues a lo mejor puedes encontrar un ateo que tenga muchas virtudes naturales, pero falta a una de las virtudes más importantes de la justicia, ¿no? La justicia, que es la religión. No está honrando a Dios, no está dando gloria a Dios. Y por lo tanto, pues todas esas virtudes naturales, pues qué bueno que las tenga, pero no está completo. ¿Por qué? Porque le hace falta la virtud más importante, ¿no? De la justicia, que es la virtud de la religiosidad, de la religión, de dar a Dios lo que le corresponde. Y entonces, pues sí, parecerá virtuoso, pero tiene hoyos grandes y defectos grandes. Y entonces el hombre no puede alcanzar ni siquiera su fin natural de una manera perfecta con sus propias fuerzas. Es solamente a través de la gracia que el hombre puede alcanzar el orden perfecto y la santidad perfecta. Ahora, ¿se puede ser muy virtuoso en esto, pero no ser virtuoso en aquello? Pues eso habla de que no hay virtud verdadera, ¿no? A veces las disposiciones naturales se manifiestan como si fueran virtudes, pero en realidad son cosas de disposiciones naturales, ¿no? Por ejemplo, el tímido podrá pasar por prudente, pero en realidad no es que sea prudente, es que no habla. Y entonces el audaz, el que es muy audaz, a lo mejor podrá pasar por imprudente, pero no es que sea
¿Sí me voy a entender? Y bueno, pero no es necesario. A lo mejor una persona audaz puede actuar con audacia y prudencia a la vez. Entonces, las disposiciones naturales a veces hacen pasar por virtud o por vicio, ¿no? ante nosotros, pero y nos pueden engañar haciendo parecer que algo sea virtud, que no es en realidad virtud. Pero ¿qué quiero llegar con esto? Es que cuando estamos buscando el camino de santidad y practicamos las virtudes con la ayuda de la gracia, entonces las virtudes se tienen que ir desarrollando orgánicamente. Es decir, que una persona que va caminando, que va en el camino de santidad, pues no puede ser que sea prudente y que también sea lujurioso, o que sea honrado y que sea inconstante, ¿no? O sea, todas las virtudes deben de ir creciendo juntamente, ¿no? Y van a ir creciendo juntamente, deben de ir creciendo juntamente, orgánicamente, ¿no? Garrigou Lagrange dice, ¿no? Es como si de repente tienes una mano y tienes un dedote gigantesco. No, así no funciona, ¿no? El orden natural es que todo va creciendo ordenadamente. El organismo pues va creciendo ordenadamente, ¿no? Y entonces, pues bueno, esta es una introducción un poco desordenada a las virtudes morales. Entonces, si alguien quiere hacer preguntas, estamos abiertos a preguntas. La fortaleza es un don del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, eso es interesante, ¿no? Porque hay dones del Espíritu Santo que también son virtudes, pero no estamos hablando de la misma cosa. Estamos hablando de cosas distintas. Entonces, las virtudes son hábitos operativos, que nos disponen a hacer las cosas bien, ¿no? Los dones del Espíritu Santo son como impulsos de Dios, que Dios hace a través de nosotros. Entonces, por ejemplo, la persona tiene el hábito de la fortaleza, ¿no? O sea, una persona a lo mejor es virtuosa y tiene fortaleza, pero y a lo mejor y también tiene la virtud infusa de la fortaleza. Pero el don del Espíritu Santo no funciona habitualmente, sino que se manifiesta en ciertas circunstancias que sobrepasan a la naturaleza. Por ejemplo, y lo van a ver después de que hablen de los dones del Espíritu Santo. Por ejemplo, tú estás en un problema que no sabes qué decir y de repente viene una luz de lo alto, ¿no? Y dices lo correcto, lo que tenías que decir, ¿no? O sea, tus fuerzas, tus potencias naturales no pudieron haber dicho tal respuesta, ¿no? Sino que de repente, ¿no? Te vino y dijiste lo que tenías que decir. Entonces los dones del Espíritu Santo, pues ese es Dios que trabaja en nosotros, pero de una manera que va arriba de nuestras potencias naturales, ¿no? Las virtudes morales infusas, entonces siguen trabajando en el modo humano, es decir, se siguen sirviendo de nuestras operaciones fisiológicas, ¿no? Del uso de nuestra razón, de nuestra voluntad. Los dones del Espíritu Santo, entonces, también se sirven de ellos, pero los sobrepasan y es como, de alguna manera más directa, es Dios el que trabaja. Y ahí, por ejemplo, una fortaleza sobrenatural, ¿no? Podría ser la de San Lorenzo, ¿no? O de ciertos mártires que tenían la capacidad, ¿no? de llevar su martirio de una manera que no es, o sea, que no puede explicarse naturalmente, sino que viene de Dios, ¿no? Entonces ahí se ve la operación del Espíritu Santo que está actuando, ¿no? Junto con las otras virtudes, pero lo sobrepasa. ¿Sí me voy a entender? Dice Garrigou Lagrange, pone el ejemplo, que seguramente cuando estén hablando de los dones del Espíritu Santo lo van a ver. Las virtudes morales y las virtudes
teologales somos nuestra naturaleza trabajando con Dios. Los dones del Espíritu Santo es Dios que trabaja a través de nosotros, como instrumentos dóciles, ¿no? Ok. Por lo menos díganme que no entendieron. Muy bien. Pues está bien. Espero que todos sean así de virtuosos. Ajá. No, pues sí, échenle ganas, señores. Sigan trabajando en el ejercicio de sus virtudes, ¿no? No se desanimen, ¿no? Con los vicios. Es que siempre regreso al confesionario y siempre digo lo mismo. Pues persevera, ¿no? La perseverancia en las buenas obras, ¿no? En la lucha constante, ¿no? Dios ve tu nada, ¿no? Y también muchas veces es la soberbia que nos oscurece, ¿no? Y que no nos deja avanzar, ¿no? Pero Dios quiere perseverancia, ¿no? Perseverancia en la oración, perseverancia en las buenas obras y al final abandono a su gracia, porque es Él el que va a transformarte. No son tus esfuerzos, no son tus trabajos, sino es Él. Pero si no avanzas es porque confías mucho en ti y poco en Dios, ¿no? Entonces, pues sí, tenemos que trabajar las virtudes naturales y tenemos que empeñarnos, no podemos excusarnos que solamente con orar y ya milagrosamente, ¿no? No pasa así, pero confiar en la gracia, ¿no? Y perseverar. Pues muchas gracias y vamos a hacer oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Agimus tibi gratias omnipotens Deus, per universis beneficis tuis, qui vives et regnas in saecula saeculorum. Benedicamus Domino Deo gratias. Fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pacem. Amén. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. ¿La bendición? Ok. Per intercessionem Beate Mariae Virginis, Carmelitensis et Sancti Joseph, benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, decena super vos, et manet semper. Amén.